Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. En la ley orgánica se destacan tanto los aspectos individuales, derecho a profesar cualesquiera creencias religiosas o a no profesar ninguna, a cambiar de religión, a no ser obligado a declarar sobre sus ideas o a no ser obligado a practicar actos de culto, a recibir enseñanza religiosa según las propias convicciones o las de los padres o tutores, o a recibir sepultura digna, como los colectivos, derecho a celebrar sus propios ritos u otros muchas veces vinculados a otros derechos fundamentales, como sería el derecho a impartir enseñanza religiosa, art. 27 CE, a reunirse o manifestarse, art. 21 CE o a asociarse, art. 22 CE, con relación a los cuales se establece un régimen especial. Derecho a la libertad personal. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. La libertad personal es, después del derecho a la vida, el primero de los derechos, lo que llevó a que su protección se consignara ya en la Carta Magna Inglesa de 1215. La importancia del derecho se refleja en el cuidado con el que el constituyente lo recogió y en su régimen de garantías, contando con una característica de este derecho, como es el procedimiento de habeas corpus. Los titulares del derecho son todas las personas con independencia de su nacionalidad, sin perjuicio de que la regulación de los supuestos o el régimen de privación de libertad pueda variar según se trate de españoles o extranjeros, al establecerse específicas medidas restrictivas de la libertad para los extranjeros en determinados supuestos, como es el caso de los extranjeros en trámite de expulsión. La garantía del derecho, si bien habitualmente se opone frente a los poderes públicos, podrá también arguirse frente a los particulares, según se desprende de la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus. Los supuestos en los que, de acuerdo con el precepto constitucional, podrá privarse de la libertad a una persona serán la detención preventiva, la prisión provisional y la prisión. Sin embargo, no acaban ahí las posibilidades de restricción de la libertad, sino que entre las privaciones de libertad de corta duración hay que sumar la denominada retención a efectos de identificación, presente en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, o la retención para efectuar la prueba de alcoholemia, y entre las privaciones de libertad de más larga duración el internamiento en centro psiquiátrico u otro centro asistencial. Respecto a la detención preventiva, el art. 17,2 CS establece que tendrá por objeto llevar a cabo las actuaciones tendentes al esclarecimiento de hechos de carácter delictivo. No podrá mantenerse más que el tiempo estrictamente necesario para tal esclarecimiento, imponiéndose en todo caso un plazo máximo de 72 horas para que la persona sea puesta en libertad o a disposición judicial. El propio precepto constitucional se encarga de establecer las garantías del detenido,
después desarrolladas legal y jurisprudencialmente. A. El detenido ha de ser informado de los motivos de su detención, así como de sus derechos de manera comprensible. B. Nadie puede ser obligado a declarar, lo cual significará, en primer lugar, que la persona detenida tendrá derecho a guardar silencio o a declarar solo parcialmente, o a manifestar que solo se declarará ante el juez, sin que en ningún caso la confesión responda a un acto de compulsión, inducción fraudulenta o intimidación. Y, en segundo lugar, que el detenido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. C. Derecho a asistencia letrada, ya sea de su elección o designado de oficio. D. Derecho a comunicar a un familiar o persona de su elección el hecho de la detención y el lugar de la misma, pudiendo comunicarse en el caso de los extranjeros a la oficina consular de su país. E. Derecho a ser asistido por un intérprete en caso de no comprender o no hablar el castellano, ya se trate de extranjeros o también de nacionales. F. Derecho a ser reconocido por un médico dependiente de las administraciones públicas, todo ello en los términos previstos en la Ley de Asistencia Letrada al Detenido. Derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El primer párrafo del precepto que comentamos cuenta ya con un contenido complejo, pues en él se protegen, en primer lugar, el derecho al honor, en segundo lugar, el derecho a la intimidad, tanto personal como familiar, y en tercer lugar el derecho a la propia imagen, derechos como veremos con rasgos comunes pero también con aspectos que permiten distinguir tres derechos diferenciados. A. El derecho al honor es el que ha gozado de protección por parte de nuestro ordenamiento de manera tradicional, al configurar uno de los derechos clásicos de la personalidad, y ha sido objeto de una larga interpretación jurisprudencial, fruto de la cual se distinguen un aspecto inmanente y otro trascendente del honor. El primero consiste en la estima que cada persona tiene de sí misma. El segundo, por su parte, radica en el reconocimiento de los demás de nuestra dignidad. Se vincula así, pues, con la fama, con la opinión social. B. El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al ámbito que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquel que desea mantenerse oculto a los demás por pertenecer a su esfera más privada, vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, art. 10,1 CE. De esta forma, el derecho a un núcleo inaccesible de intimidad se reconoce incluso a las personas más expuestas al público. La intimidad, de acuerdo con el propio precepto constitucional, se reconoce no solo al individuo aisladamente considerado, sino también al núcleo familiar. C. El derecho a la propia imagen salvaguarda la proyección exterior de dicha imagen como medio de evitar injerencias no deseadas, de velar por una determinada imagen externa o de preservar nuestra imagen pública. Este derecho está íntimamente condicionado por la actividad del sujeto, no solo en el sentido de que las personas con una actividad pública verán más expuesta su imagen, sino también en el sentido de que la imagen podrá preservarse cuando se desvincule del ámbito laboral propio. Inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio se vincula al derecho a la intimidad de las personas, pues protege el ámbito donde la persona desarrolla su intimidad al amparo de miradas indiscretas. Como consecuencia de ello es lógico que el Tribunal Constitucional haya dado al término domicilio un significado mucho más amplio que el otorgado por el Código Civil, considerando así domicilio es segundas viviendas, vehículos o caravanas y habitaciones de hotel, aunque en algunos de estos casos con ciertas cortapisas derivadas de las propias características del alojamiento. Para que se admita la vulneración del derecho, no es necesaria la penetración física,
sino que se comprende también la que se efectúa mediante aparatos visuales o auditivos. La Constitución señala 3 situaciones en las que se admite la entrada y registro domiciliarios: a. Consentimiento del titular; b. Resolución judicial; c. Flagrante delito. A estas hay que añadir otra, no consignada, pero igualmente admisible, dadas sus características, la situación de urgente necesidad, como la que se produce en casos de catástrofe, ruina inminente u otros similares, con la finalidad de evitar daños inminentes y graves para personas o cosas, es decir, en supuestos en los que es necesaria la quiebra de la inviolabilidad domiciliaria para preservar otros bienes protegidos, en particular la vida o integridad de las personas. Libertad de residencia y circulación. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Este precepto reconoce a los españoles la libertad tanto para circular libremente por el territorio nacional como para fijar el lugar de residencia. Ello significa la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, de una comunidad autónoma a otra o de fijar la residencia en una u otra con independencia del origen, sin ningún tipo de trabas. La libertad alcanza pues todo el territorio nacional. Esta libertad se vincula con lo establecido en el artículo 139,2 de la Constitución, que señala la imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación, lo que no obsta para que cada comunidad autónoma pueda establecer sus propios derechos y deberes en el marco de sus competencias, siempre que no impidan o dificulten la libertad de circulación o residencia en cualquier parte del territorio. Hay que hacer notar que la libertad de circulación y de residencia en la actualidad no viene impuesta solamente por el ordenamiento interno, sino también por la normativa comunitaria. En este sentido, aunque el derecho tiene como sujeto expreso a los españoles la libertad de circulación y de residencia, por vía del derecho de la Unión Europea, art. 18 TCE, se extiende a todos los ciudadanos comunitarios y a sus familias, de conformidad con las directivas de desarrollo, sin que los Estados puedan restringir el derecho más que por causa de orden o seguridad públicos o de salud pública, cuya apreciación corresponde al Estado receptor, pero siempre con el control del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, quien ha propiciado una interpretación restringida de las mencionadas cláusulas. Libertad de expresión. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Especial incidencia cuenta la formulación de las libertades de expresión e información, párrafo 1 apartados A y D, respectivamente, libertades no siempre fácilmente distinguibles, pero que es necesario matizar para hacer plenamente operativos los mandatos constitucionales. De esta forma, la libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión, ya sea de carácter general o más restringido. Pasquines, aunque se garantice una especial protección en el primer caso.
Por su parte, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general. Esto es, la libertad de expresión conlleva un matiz subjetivo, mientras que libertad de la información contiene un significado que pretende ser objetivo. Evidentemente, expresión e información con frecuencia no se dan separados, sino por el contrario, unidos, puesto que con las noticias es frecuente intercalar opiniones propias del informador. El precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva, eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información. Las libertades de expresión e información con frecuencia entran en colisión con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, que aparecen como límite expresamente reconocido en el precepto constitucional. En caso de conflicto deberá llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales. No obstante, existen unas pautas puestas de relieve en especial por la jurisprudencia, que será necesario tener presentes a la hora de analizar cualquier conflicto entre los derechos del artículo 18,1 y los del artículo 20. A. En ningún caso resultará admisible el insulto o las calificaciones claramente difamatorias. B. El cargo u ocupación de la persona afectada será un factor a analizar, teniendo en cuenta que los cargos públicos o las personas que por su profesión se ven expuestas al público tendrán que soportar un grado mayor de crítica o de afectación a su intimidad que las personas que no cuenten con esa exposición al público. C. Las expresiones o informaciones habrán de contrastarse con los usos sociales, de forma tal que, por ejemplo, expresiones en el pasado consideradas injuriosas pueden haber perdido ese carácter o determinadas informaciones que antes pudieran haberse considerado atentatorias del honor o la intimidad, ahora resultan inocuas. D. No se desvelarán innecesariamente aspectos de la vida privada o de la intimidad que no resulten relevantes para la información. Sin embargo, más allá de estos aspectos de carácter subjetivo, el Tribunal Constitucional ha destacado el carácter prevalente o preferente de la libertad de información, por su capacidad para formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático. No obstante, es necesario tener presente que esa prevalencia no juega de forma automática, sino solo en supuestos en los que no concurran otros factores, como pueda ser la presunción de inocencia, en los que la ponderación lleve a primar intimidad, honor o propia imagen sobre las libertades de expresión o, en particular, de información. Derecho de reunión. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas, o como una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria. Los elementos configurados son, pues, una agrupación de más de 20 personas, en un momento prefijado y con una duración determinada, y la expresión de unas ideas, con frecuencia con fines reivindicativos. En los supuestos en los que no se dieran los elementos citados, nos encontraríamos ante meras aglomeraciones, en consecuencia no amparadas por el artículo 21 de la Constitución. Además de los derechos ya mencionados, el derecho de reunión se vincula con otros como la participación política, las libertades sindicales o el derecho de huelga en cuanto que cauce de expresión de estos derechos, lo que conduce a calificar el derecho de reunión como un derecho instrumental. En el artículo 21 hay que distinguir dos apartados
el primero que genéricamente se refiere al derecho de reunión, y el segundo que recoge unos supuestos específicos del mismo, las reuniones en lugares de tránsito público. De esta forma, la afirmación general del párrafo primero se reduce a las reuniones que se celebren en lugares cerrados o en lugares abiertos, pero que no sean de tránsito público. El único requisito que se exige con carácter general es que la reunión sea pacífica y sin armas. En el segundo párrafo, por su parte, se establecen unas limitaciones a los supuestos en que las reuniones se celebren en lugares de tránsito público, ya sean de forma estática, reuniones, o de manera ambulatoria, manifestaciones. Estos supuestos cuentan con una regulación especial debido a que las repercusiones o la afectación de otros derechos o bienes será más intensa que en las reuniones que se celebran en lugares cerrados. Por este motivo la Constitución exige que en esos supuestos la reunión es comunic a la autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento. Pero además, se añade copeligro para personas o bienes, con lo cual habría que interpretarlo que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación. Derecho de asociación. Artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Nuestra Constitución regula autónomamente las manifestaciones históricamente más polémicas del derecho de asociación. Los partidos políticos y los sindicatos, artículo 7, así como las excepciones a la libertad negativa, los colegios profesionales, artículo 36, y las organizaciones profesionales, artículo 52. Respecto de la titularidad del derecho, viene regulado en la Ley Orgánica 1/2002. El artículo 3 detalla quiénes pueden asociarse: las personas físicas con capacidad de obrar y no sometidas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho, los menores no emancipados de más de 14 años con el consentimiento documentalmente acreditado de sus padres, las personas jurídicas por acuerdo expreso de su órgano competente, y también las personas jurídicas públicas entre sí o con particulares como medida de fomento y en igualdad de condiciones con los privados, para evitar posición de dominio en el funcionamiento de la asociación. En lo que atañe a los militares y jueces, el artículo 3 remite a las normas propias de sus cuerpos que modulan el ejercicio del derecho de asociación. La libertad de asociarse se manifiesta ad extra en el acuerdo de constitución que refleja esa voluntad de 3 o más personas de actuar conjuntamente en la consecución de los fines asociativos, y ad intra en la capacidad de fijar esos fines, de organizar la asociación y establecer el régimen interno de acuerdo, claro está, con el orden jurídico. La libertad de asociarse implica, por tanto, la facultad de autoorganización que se convierte en límite del control judicial sobre la vida interna de la asociación. La Ley Orgánica 1/2002 regula en sus artículos 5 a 10 el momento constitutivo. La Constitución se produce mediante el otorgamiento, en documento público o privado, del acta fundacional donde se recogen el acuerdo de constitución y los estatutos de la asociación. A partir de este instante la asociación adquiere su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del artículo 10. Derecho de participación. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. El artículo 23 de nuestra Constitución presenta un contenido complejo y en realidad recoge 3 derechos autónomos:
el derecho a la participación política directamente o a través de representantes, apartado 1, y el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, apartado 2, que se desdobla según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el derecho de acceso a cargos públicos representativos que incluye sufragio pasivo, pero no solo, y el derecho de acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad invocados en el artículo 103,3 CE. Se trata de un derecho de participación política, no de una participación de cualquier otra naturaleza en asuntos públicos. Mediante este tipo de participación el ciudadano contribuye a la formación democrática de la voluntad estatal, y ésta se produce directamente a través de la elección de representantes que forman los órganos en donde ésa se expresa. Como el propio artículo 23,1 establece, la participación puede ser directa o indirecta. La primera se refleja en nuestra Constitución en la previsión del referéndum del artículo 92 o del referéndum de reforma constitucional, así como en la más modesta iniciativa legislativa popular. En cambio, la representación política es el eje de la estructura democrática del Estado y el verdadero mecanismo a través del cual se legitima el funcionamiento de las principales instituciones en cada esfera territorial: Cortes Generales, parlamentos autonómicos, municipios y diputaciones provinciales. El artículo 23,1 exige que la elección de los representantes se realice mediante elecciones periódicas y sufragio universal. Protección judicial de los derechos y tipicidad penal. Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Nos encontramos sin lugar a dudas ante los artículos más complejos de la parte dogmática de nuestra Constitución española. No en vano es el derecho que más demandas de recurso de amparo constitucional genera. La titularidad de este derecho es de todas las personas. Esto significa que lo pueden ejercitar tanto españoles, comunitarios, extranjeros, incluso personas jurídicas. En todo caso, su contenido se podría sintetizar en el derecho a la tutela judicial efectiva, a la prohibición de la indefensión, a las garantías constitucionales del proceso penal, a la presunción de inocencia y a la exclusión del deber de testificar. La presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata. Estamos por tanto ante una presunción de la denominada iuris tantum. Esto significa que toda persona se presume su inocencia hasta que no quede demostrada su culpabilidad.
Es una presunción que por tanto admite prueba en contrario, pero lo relevante es que quien acusa es quien tiene que demostrar la culpabilidad. El acusado pues no tiene que demostrar su inocencia, ya que de ella se parte. La carga de la prueba es así de quien acusa. El contenido del artículo 25 se desglosa en la proclamación del principio de legalidad, mandatos al legislador para orientar la regulación de la relación de sujeción especial penitenciaria, y la prohibición a la administración civil de imponer sanciones que impliquen privación de libertad. En puridad, solo los apartados 1 y 3 generan por sí mismos derechos amparables, mientras que el apartado 2 contiene en realidad principios orientadores de la legislación penitenciaria. El apartado 1 del artículo 25 proclama como derecho fundamental el principio de legalidad penal, extendiéndolo al derecho administrativo sancionador. Una tradicional manifestación del garantismo que se expande a otro ámbito donde se pueden producir limitaciones de derechos. Los tribunales de honor eran unas instituciones típicamente españolas, sin parangón en el derecho extranjero, que nacen en el ámbito castrense para juzgar oficiales, se extienden luego a la administración pública y más tarde a la esfera privada, en especial a los colegios profesionales. Estaban formados por los pares del encausado y tenían por finalidad juzgar la dignidad de éste para pertenecer al cuerpo o profesión de la que era miembro. De resultar declarado indigno, el sujeto era expulsado del cuerpo, sin que pudiera interponerse recurso alguno. Hoy, de acuerdo con la tipicidad penal, están absolutamente prohibidos. Libertad de enseñanza y derecho de educación. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Parece evidente que dos son los derechos principales que se encuentran en este artículo: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Este principal y doble reconocimiento tiende, por un lado, a garantizar la educación a todos y, por otro, a preservar el mayor pluralismo educativo posible, consintiéndolo al margen de la escuela pública. El derecho a la educación presenta una innegable naturaleza prestacional, reforzada con la proclamación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica. Los poderes públicos vienen obligados a facilitar un puesto escolar gratuito en la enseñanza básica. Hoy hasta secundaria. La libertad de enseñanza presenta la naturaleza propia de los derechos de libertad y está conectada, como ha recordado el Tribunal Constitucional, con otros derechos reconocidos en los artículos 16, 35 y 38 de la CE. La libertad de enseñanza supone la libertad de creación de centros docentes que también reconoce la Constitución, y esta última entraña la imposición del ideario. La neutralidad no puede exigirse sino a los centros públicos, puesto que el ideario equivale a tomar partido, al expresar ciertas convicciones ideológicas o religiosas que a través de él se pretenden inculcar al educando. Esta libertad de crear centros con ideario propio tiene el límite expreso en el respeto a los principios constitucionales. Libertad de sindicación y derecho de huelga. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente.
La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Este precepto recoge los dos derechos de autotutela de los que disponen los trabajadores en el Estado social para defender sus intereses de parte más débil frente a la parte económicamente más fuerte, es decir, los empleadores. Es obvia, por lo demás, su conexión con el artículo 7 CE, que reconoce a los sindicatos centralidad en las relaciones laborales y en general en la vida económica y social. El apartado 1 del artículo 28 reconoce la libertad sindical y el apartado 2 el derecho de huelga. Respecto de la primera, debe apuntarse que la titularidad del derecho está sometida a ciertas restricciones, pues si bien el texto del precepto constitucional dice todos, hay algunas exclusiones recogidas en este artículo y en algún otro precepto de la Constitución. En efecto, el propio artículo 28,1 autoriza al legislador para que limite o exceptúe del ejercicio del derecho de sindicación a militares y otras personas encuadradas en cuerpos sometidos a disciplina militar, es decir, la Guardia Civil. El legislador ha optado por la afectación más fuerte, proscribiendo a los militares el ejercicio de este derecho. En lo que atañe a los funcionarios públicos, el artículo 28,1, en relación con el artículo 103,3 CE, no autoriza la privación, pero sí ciertas peculiaridades, no necesariamente comunes a toda clase de funcionarios. El artículo 127,1 CE contiene la más enérgica prohibición de ejercicio de la libertad sindical a un sector del funcionariado, pues la veda absolutamente a los jueces, magistrados y fiscales. Los policías pueden sindicarse, pero sometidos al régimen privativo especial. Los extranjeros gozan de libertad sindical, pero su ejercicio, como el de tantos otros derechos, se condiciona a la obtención de autorización de estancia o residencia. El artículo 28,1 concreta el genérico derecho de sindicación en el derecho a fundar sindicatos y en el de afiliarse al de su elección, y debe entenderse también comprendido el derecho de no afiliarse, sin que la no afiliación merme el derecho del trabajador a la actividad sindical. También comprende el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a ellas. En cuanto al derecho de huelga, la CE reconoce este derecho a los trabajadores para la defensa de sus intereses y prevé el mantenimiento durante la huelga de los servicios esenciales de la comunidad. En cuanto a la titularidad del derecho, corresponde a los trabajadores individualmente, pero se ejerce colectivamente pues no es posible la huelga individual, que sería, sin más, un incumplimiento del contrato de trabajo. Derecho de petición. Artículo 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. El derecho de petición se puede definir como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención. De la previsión regulada en el artículo 29 de la CE, se ha de entender como derecho individual o colectivo, con ciertas restricciones para colectivos como los pertenecientes a las fuerzas e institutos armados y de los cuerpos sometidos a la disciplina militar. 2.2.2.2. Derechos y deberes de los ciudadanos. Aunque la CE no clasifica los derechos y deberes de los españoles, gran parte de la doctrina los clasifica en
A de carácter social, entre los que se encontrarían el derecho-deber al trabajo del art. 35. El sostenimiento de los gastos públicos del art. 31. La negociación colectiva del art. 37. La libertad de empresa del art. 38. B de carácter personal, entre los que se encontrarían el derecho a contraer matrimonio del art. 32. El derecho a la propiedad privada y herencia del art. 33. El derecho de fundación del art. 34. C de carácter general, entre los que se encuentran el derecho-deber de defender a España del art. 30,1. El derecho a la objeción de conciencia del art. 30,2. Los deberes en caso de riesgo, catástrofes o calamidad pública del art. 30,4. Pasemos a detallar cada uno de ellos. Servicio militar. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Sostenimiento de los gastos públicos. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, con arreglo a la ley. Derecho a contraer matrimonio. Artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Derecho de propiedad. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Derecho de fundación. Artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Derecho y deber de trabajar. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Derecho a colegiación. Artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesionales tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Derecho de negociación colectiva. Artículo 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Libertad de empresa y economía de mercado.
Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 2.2,3. De los principios rectores de la política social y económica. 2.2.3.1. Naturaleza de los principios rectores de la política social y económica. La doctrina no es unánime sobre el alcance y función que desempeñan los principios rectores de la política social y económica en nuestro ordenamiento jurídico, existiendo al respecto, al menos dos hipótesis que sintetizan las distintas opiniones. Primera hipótesis, sobre la función correctiva de los principios rectores de la política social y económica. Esta primera postura se basa en la funcionalidad de los principios. Señala que los principios rectores desarrollan una función correctiva del sistema económico-social, función que tales preceptos cumplen en el marco del nuevo Estado. El capítulo 3 del título I proporciona al poder una serie de instrumentos capaces de evitar que el costo social de los desequilibrios económicos sea demasiado alto. En ese sentido es posible y exacto hablar de una función correctiva de los principios rectores de la política social y económica. Por un lado podemos decir que los principios rectores de la política social y económica son concreción de la idea de Estado social señalada el artículo 1, el significado de este concepto constitucional habrá de buscarse por una parte, en la subsistencia de las estructuras económicas del capitalismo, pero acompañadas y, en cierta medida, reforzadas por la permisión de intervenciones públicas más o menos amplias en función correctiva de los desequilibrios más graves que aquel implica. Basile señala que, resulta clara la función de esta normativa, permite corregir los más graves desequilibrios, con un efecto estabilizador, por tanto, de la estructura económica vigente, y para la propia conservación del sistema económico-social se hace necesario un intervencionismo público correctivo que debe disponer de una amplia capacidad de maniobra. Por eso se trata de directrices genéricas, dejando a la libertad del legislador la elección de los modos y términos para actuarlas. Lo que sí es cierto es que la aplicación de estos principios se debe en buena parte a las necesidades de tipo político. No podemos saber cómo va a utilizar el gobierno los principios rectores y a cuál le dará más importancia en su programa político. Por ejemplo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se recogen las cantidades que el Estado destinará a la sanidad pública, familia, discapacitados, jóvenes, medio ambiente, etc., y cada gobierno concederá más o menos importancia a estos conceptos en su política. Segunda hipótesis, sobre la naturaleza de normas jurídicas de los principios rectores. A pesar de la importancia que tiene la función de los principios rectores, ahora vamos a analizar la naturaleza de estos principios. Porque existe un sector de la doctrina que, basándose en el hecho de que los preceptos contenidos en el capítulo 3 necesitan mayores concreciones para poder ser aplicados, ha deducido que nos encontramos ante proposiciones carentes de la condición de norma jurídica. Los principios rectores de la política social y económica no dan lugar al surgimiento de derechos subjetivos. De hecho, sería absurdo acudir a los tribunales porque el Estado no nos proporciona una vivienda en este punto, parece que no cabe discusión. Sin embargo, a tenor de lo establecido en el artículo 162 de la Constitución, nada impide su alegación fundamentando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y por los sujetos públicos legitimados para ello. Garrido Falla, al comentar el párrafo tercero del artículo 53, señala que, obsérvese con todo, que no existe prohibición de que sean alegados ante el Tribunal Constitucional, lo cual a los efectos del recurso de inconstitucionalidad puede tener consecuencias importantes. Por ejemplo, si el 39,1, que encabeza el capítulo 3, ordena a los poderes públicos que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia, no podría estar aquí la base para impugnar por inconstitucional una ley fiscal que desgravase la soltería, o estableciese un impuesto progresivo sobre el número de hijos, o en fin,
gravase con más intensidad el patrimonio del matrimonio que el de la pareja que no estuviese unida por vínculo civil o canónico? Además, la Constitución tiene efectos vinculantes inmediatos y directos. Así, el artículo 9,1 de la Constitución señala que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. De lo que se deriva que si los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución, únicamente puede ser porque ésta tiene en su conjunto efectos jurídicamente obligatorios, y además puede querer indicarse que la Constitución es parte del ordenamiento jurídico. La Constitución no solo es norma jurídica, sino que es, además, la primera de las normas jurídicas. Para finalizar, y en mi opinión, no podemos considerar los principios rectores de la política social y económica como pura retórica, como afirman algunos autores. Lo que sí es cierto es que toda la Constitución, incluidos los principios rectores, tiene valor normativo inmediato como corroboran la doctrina de ciertos autores, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la del Supremo y las resoluciones de las administraciones públicas. 2.2.3.2. Estudio de los principios rectores en particular. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 46.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 51. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 2,3. Garantías y suspensión. 2.3,1. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La CE no se limita a reconocer derechos y libertades, sino que además establece el respeto de estos derechos, tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los demás ciudadanos. La CE hace una distinción entre los derechos y libertades fundamentales, formados básicamente por los derechos personales y los cívico-políticos, y los principios rectores de la política social y económica, entre los que figuran la mayoría de los derechos económicos y sociales. Artículo 53. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, es decir, derechos y libertades tanto la sección primera como la segunda, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1a. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2, es decir, solamente los derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Aun cuando el artículo pueda parecer demasiado denso,
podemos esquematizarlo estableciendo los 5 niveles de protección de los derechos y deberes que el mismo contiene. A. Regulación por ley, en el sentido de que todos los derechos y libertades del capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos y solo mediante ley se pueden regular. Que además en el caso de los derechos fundamentales, sección primera, dicha ley debe ser orgánica. B. Control de constitucionalidad de las leyes, que se protegen por 2 vías, en primer lugar a través del recurso de inconstitucionalidad, que puede plantearse directamente al TC contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, y en segundo lugar mediante la cuestión de inconstitucionalidad, que pueden plantear los jueces y tribunales. C. Recurso de amparo, que por violación de un derecho pueden plantear directamente los ciudadanos afectados por tal violación, o el defensor del pueblo o el Ministerio Fiscal, si se ha violado un derecho fundamental, 14 al 29, más el 30,2 la objeción de conciencia ante el Tribunal Constitucional. D. Establecimiento de un proceso preferente y sumario, mediante el cual cualquier ciudadano puede recabar la tutela de sus derechos fundamentales, 14 a 29, ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. E. Protección de los derechos económicos y sociales. La protección de los derechos recogidos en los principios rectores de la política social y económica es algo más débil, ya que solo se determina que el reconocimiento, respeto y protección de dichos derechos informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que los mismos podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. La Constitución española establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas. En cumplimiento de este mandato constitucional se promulgó la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, que regula la institución. Al Defensor del Pueblo lo eligen el Congreso de los Diputados y el Senado mediante una votación, en la que se necesita una mayoría de 3/5, por un periodo de 5 años. El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía, y goza de inviolabilidad e inmunidad durante su permanencia en el cargo. El Defensor del Pueblo está auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que puede delegar sus funciones, y que son nombrados previa conformidad de las Cortes Generales, y que, junto con el Secretario General, forman la Junta de Coordinación y Régimen Interior, que dirige y organiza el trabajo en dicha institución. El Defensor del Pueblo tiene como misión la protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Además, controla que la administración pública actúe conforme a lo dispuesto en el artículo 103,1 de la Constitución, es decir, que sirva los intereses generales con objetividad y que actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, prohibiéndose expresamente toda arbitrariedad. La competencia del Defensor del Pueblo se extiende a la totalidad de órganos y autoridades de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y a las de las administraciones locales. Asimismo, puede intervenir ante quienes actúen como agentes o colaboradores de cualquiera de estas administraciones en el cumplimiento o realización de fines o servicios públicos. Cuando el defensor reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial. El Defensor del Pueblo no puede entrar en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial, y lo suspenderá si, iniciada su actuación,
se interpusier por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional, ya que el defensor del pueblo debe respetar la independencia del Poder Judicial. El defensor del pueblo vela por el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ámbito de la administración militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la defensa nacional. El defensor del pueblo no puede intervenir en los siguientes supuestos: cuando no haya existido intervención de las administraciones públicas, cuando se trate de conflictos entre particulares, cuando haya transcurrido más de un año desde el momento en que el ciudadano haya tenido conocimiento de los hechos objeto de su queja, cuando se trate de quejas anónimas, sin pretensión concreta, en las que se aprecie mala fe o aquellas cuya tramitación pueda acarrear perjuicios a legítimos derechos de terceros, cuando se plantee la disconformidad con el contenido de una resolución judicial. 2.3.2. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Los derechos reconocidos en los artículos 17,18 apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, A y D, y 5 artículos 21, 28 apartado 2 y artículo 37 apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Dicha ley orgánica es la Ley 4/1981, ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que establece que los derechos y libertades del título primero que se indican en el artículo 55 pueden ser suspendidos cuando aparezcan circunstancias extraordinarias que define bajo los conceptos de estado de alarma, excepción y sitio. Estado de alarma. Se produce con ocasión de catástrofe o calamidad pública. El estado de alarma lo acuerda el Consejo de Ministros. Durante el mismo se podrá limitar la circulación de personas o el uso de servicios públicos. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Estado de excepción. Se produce como consecuencia de graves alteraciones de orden público que impida el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o servicios públicos esenciales. Lo aprueba el Congreso de los Diputados y se autoriza al Gobierno a dictarlo. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Estado de sitio. Se produce con ocasión de una invasión o declaración que atente contra la soberanía nacional de España. Lo aprueba el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno, pudiendo designarse autoridad militar competente para el territorio al que el estado de sitio se refiera. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado,
no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio, no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Finalizar diciendo que, como establece el artículo 169 CE, no puede iniciarse un proceso de reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados de alarma, excepción o sitio. Derechos y libertades. Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la política social y económica. 15. DCHO a la vida. 16. Libertad ideológica, religiosa y de culto. 17. DCHO, libertad personal y seguridad. 18. DCHO, honor, intimidad e inviolabilidad de domicilio. 19. Libertad, residencia y circulación. 20. Libertad de expresión. 21. DCHO, reunión. 22. DCHO, asociación. 23. DCHO, participación. 24. DCHO, a la tutela judicial efectiva. 25. Tipicidad penal, delitos y faltas. 26. Prohibición, tribunales, honor. 27. Libertad de enseñanza y DCHO, educación. 28. Libertad, sindicación y DCHO, huelga. 29. DCHO, petición. 30. Servicio militar y objeción de conciencia. 31. Sostenimiento, gastos públicos. 32. DCHO, contraer matrimonio. 33. DCHO, propiedad privada y herencia. 34. DCHO, fundación. 35. Derecho y deber de trabajar. 36. DCHO, colegiación. 37. DCHO, negociación colectiva laboral. 38. Libertad de empresa y economía de mercado. 39. Protección familia. 40. Promoción, progreso social y económico. 41. Régimen público, seguridad social. 42. Salvaguardia de hechos. Trabajadores españoles en el extranjero. 43. DCHO, protección, salud. 44. Promoción y tutela, acceso a la cultura. 45. DCHO, disfrutar medio ambiente adecuado. 46. Conservación, patrimonio histórico, cultural y artístico. 47. DCHO, vivienda digna y adecuada. 48. Participación, juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 49. Política para disminuidos. 50. Pensiones, tercera edad. 51. Defensa, consumidores y usuarios. 52. Organizaciones profesionales. Una de las formas de preguntar en los exámenes tipo test, los derechos y libertades, es saber en dónde están encuadrados cada uno de ellos, y en consecuencia nos pueden hacer las preguntas de 4 formas distintas. A. ¿Cuál es un derecho fundamental o no lo es? ¿Un derecho deber o no lo es, etc.? B. ¿Cuál de los siguientes necesita ley orgánica para ser desarrollado? Se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas. C. ¿Cuáles de los siguientes derechos se pueden proteger a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? Se refiere también a los derechos fundamentales y libertades públicas, más el anterior, el 14 y el posterior,
El 30,2 la objeción de conciencia. D. Para modificar qué derecho es necesario acudir por el procedimiento de reforma agravada de la Constitución, también se refiere a los derechos fundamentales. 3. El Tribunal Constitucional. 3,1. Composición, designación, organización y funciones. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. El Tribunal Constitucional es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Viene regulado en el título 9 CE, arts. 159 a 165 inclusive y se denomina del Tribunal Constitucional, y por su Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, LOTC, en adelante, sustancialmente modificada por la Ley Orgánica 7/1999 de 21 de abril y por la Ley Orgánica 1/2000 de 7 de enero. La LOTC se divide en los siguientes títulos. Título 1 del Tribunal Constitucional. Título 2 de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Título 3 del recurso de amparo constitucional. Título 4 de los conflictos constitucionales. Título 5 de la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las CCAA, prevista en el art. 161,2 de la Constitución. Título 6 de la Declaración sobre la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales. Título 7 de las disposiciones comunes sobre procedimiento. Título 8 del personal al servicio del Tribunal Constitucional. -5 disposiciones transitorias. -4 disposiciones adicionales. 3.1,1. Composición y designación. A tenor del art. 159 c. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Miembros Tribunal Constitucional. Congreso. 4. Senado. 4. Gobierno. 2. CGPJ. 2. Total. 12. 3.1.1.1. Incompatibilidades. En cuanto a las incompatibilidades ya expresadas anteriormente en el art. 159 de la Constitución, el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/79, desarrolla dichos supuestos estableciendo: el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible, primero con el de defensor del pueblo, segundo con el de diputado y senador, tercero con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales. Cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal. Quinto, con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos.
séptimo con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrado del tribunal, deberá antes de tomar posesión cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. 3.1.1.2. Cese. Según el artículo 23 de la LOTC, los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: primero, por renuncia aceptada por el presidente del tribunal; segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. El cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como el de fallecimiento, se decretará por el presidente. En los restantes supuestos decidirá el tribunal en pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto, y por mayoría de las 3/4 partes de sus miembros en los demás casos. 3.1.2. Organización. El Tribunal Constitucional actúa en pleno o en sala. El pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente y, a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas. Cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. El presidente del tribunal lo es también de la sala primera, que presidirá en su defecto el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El vicepresidente del tribunal presidirá la sala segunda y, en su defecto, el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el pleno y las salas constituirán secciones, compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y 2 magistrados. El tribunal en pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente y propone al rey su nombramiento. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase, se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate, se efectuará una última votación, y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo, y en caso de igualdad el de mayor edad. El nombre del elegido se elevará al rey para su nombramiento por un período de 3 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez. El tribunal en pleno elegirá de entre sus miembros, por el procedimiento anterior y por el mismo período de 3 años, un vicepresidente, al que incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la sala segunda. 3.1.3. Funciones. En base al artículo 161 CE, podemos señalar que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer f. del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. G. del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. H. de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí. Y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Art. 161.